La nación toda ya sabe de nuestra profesión. También lo saben nuestros enemigos. Saben que nuestra labor creadora y científica es una trinchera. Y así, cada cual desde la suya debe luchar en esta guerra definitiva contra los que intentan, bajo ideologías exóticas, destruir nuestro estilo de vida, nuestro ser nacional. Suena el teléfono y Eduardo, con un gesto marcial, dice: sí, señor Galíndez. Me meto ahora con un segundo momento dedicado a Eduardo Pavlovsky. Yo creo que la experiencia de Eduardo Pavlovsky constituye una ilustrativa vida de artista durante los años de la dictadura. Ya había sufrido Tato en 1974 la bomba que le pusieron en el Teatro Payró por el señor Galíndez. En 1976, los ensayos de su obra Telarañas, dirigidos por Alberto Ure, debieron ser interrumpidos ante la noticia de la muerte de Paco Urondo, porque Zulema Katz, actriz que formaba parte del elenco, decide irse del país. Se retoman los ensayos de Telarañas en 1977 con Tina Serrano y se estrena. Pavlovsky encarna en Telarañas el fascismo de una familia, paroxismo de violencia, expresionismo feroz que impone al realismo un mecanismo distorsionante y revelador. Se trata de explicitar hiperbólicamente la violencia reconocible en la experiencia social. Pavlovsky trabaja sobre los roles sociales intrafamiliares, pero suma al trío de la madre, el padre y el hijo otros dos personajes, Beto y Pepe, en clara alusión a los torturadores del señor Galíndez. Puente del endogrupo de la familia con el exogrupo social. Este microfascismo familiar es la correlación en escala de la macropolítica fascista de la dictadura. Pavlovsky escribió un poquito tiempo después, cito: Wilhelm Reich nos recordaba, dice Pavlovsky, en el libro Psicología de masas del fascismo, que la Alemania nazi y toda su maquinaria represiva se gestó en base a una propaganda que producía una formación específica de subjetividad, la necesidad de la existencia en el pueblo alemán del gran aparato represivo nazi y de su conducción a través del líder fundamentalista que fue Hitler. Pavlovsky continúa: eran los dos pilares de la grandeza del pueblo alemán, grandeza entre comillas. La gran mayoría que votó a Hitler fue la misma que permitió los grandes crímenes, dice Pavlovsky. La gran masa gris cuyo eje fue la complicidad civil, dice Pavlovsky en el fin de esta cita. A partir de esa experiencia, Pavlovsky va a pensar la historia argentina, y lo vuelvo a citar. Dice Pavlovsky: no hay dictadura argentina que no se apoye en la complicidad civil de un sector de la población. El microfascismo diario se gestó meticulosamente, científicamente. Había un guiño entre el líder y un gran sector de la población. El mismo guiño que realizaba Videla cuando cometía sus crímenes. Él, comillas, por algo será, cierra comillas, no era patrimonio de una minoría. Un sector amplio de la población argentina aprobaba silenciosamente las desapariciones, dice Tato, o las ignoraba, que es lo mismo. Fin de la cita de Tato. Pavlovsky concluye, retomo: Reich decía que la familia alemana, comillas, fue la fábrica desde donde se gestaron los microfascismos, los Hitler cotidianos de las pequeñas familias, los pequeños videlitas en las mejores familias, dice Tato. El padre, el personaje del padre de Telarañas, se comporta como un torturador, mientras Beto y Pepe interrogan al pibe y es el padre quien lo tortura. Comillas, dice Pavlovsky, maestro, la tortura se volvía familiar y eso era lo intolerable
refiriéndose Pavlovsky a su obra Telarañas, ¿no? El pibe, si bien es una víctima, dice Pavlovsky, funciona también como, comillas, un brutal represor de sus propios padres. Fin de la cita. La crítica que se publica en la prensa el 23 de noviembre de 1977 revela el impacto de Telarañas en tanto poética política de choque y el impacto que ésta produce en la subjetividad conservadora de la derecha argentina. Se le objeta a Pavlovsky en esa crítica. Primero, no representa una familia que pueda ser considerada representativa, dice el diario, porque los personajes son, cito, todos verdaderos monstruos de violencia y sin razón, fin de la cita. Telarañas, dice la crítica, está, comillas, subordinada totalmente al propósito previo de enjuiciamiento y ulterior destrucción de la familia tradicional, al rechazo de los considerados tabúes de la vida familiar. Fin de la cita. Para el crítico de la prensa, este enjuiciamiento, entre comillas, de la familia tradicional, hecho de suciedad, estoy citando la crítica, del año 77, suciedad, violencia en escena y agresión al público, sería solamente representativo, dice este crítico, comillas, de la liberación de enfermos y traumáticos, pero constituyen un espectáculo sumamente desagradable. Publicada esta crítica, pocos días después, el 26 de noviembre de 1977, la prensa comunica la prohibición municipal de telarañas en estos términos. Leo el decreto. Por decreto municipal declaróse de representación prohibida la obra teatral Telarañas de Eduardo Pavlovsky, que se representa en el Teatro Payró. En los fundamentos de la medida, estoy leyendo la prensa, en los fundamentos de la medida se expresa que la mencionada pieza plantea una línea de pensamiento directamente encaminada a conmover los fundamentos de la institución familiar, tal como ésta resulta de la concepción espiritual, moral y social de nuestro medio. Fin de la cita. El decreto analiza el poder semántico que encarna la metáfora de esta familia escrita por Pavlovsky. Dice, si bien dicha postura se manifiesta en su mayor parte a través de un conjunto de actitudes simbólicas, estas adquieren la transparencia necesaria para distorsionar de un modo ostensible la esencia y la imagen tradicional de aquella institución, es decir, de la familia. Esto lo dice el decreto. Otras objeciones por las que se ordena la prohibición son las siguientes. Exprésase que a ello debe sumarse el empleo de un lenguaje procaz y la sucesión de escenas aberrantes, expuestas con crudeza y realismo extremos, para finalizar indicando que los antecedentes señalados inciden negativamente en el ámbito moral y en las buenas costumbres argentinas, que por imperio legal incumbe tutelar a la municipalidad de acuerdo con su ley orgánica. Decreto de prohibición de telarañas en el año 1977 en plena dictadura. Es muy interesante observar que este discurso conservador y nacionalista del proceso de reorganización nacional será retomado críticamente por Pavlovsky en una obra posterior, en El señor Laforgue, que escribe en el año 1982 y que estrena con enorme valentía el director Agustín Aleso en 1983, luego del exilio de Pavlovsky. La censura sufrida por telarañas en la dictadura la va a convertir, por supuesto, en la postdictadura, en un texto de culto de numerosos directores. Entre ellos quiero destacar a Ricardo Bartiz en Buenos Aires y a José Luis Arce en Córdoba, que harán versiones magníficas de telarañas ya en democracia. Lo cierto es que todavía no repuesto de la prohibición de la obra Telarañas, en marzo de 1978, Pavlovsky sufre un intento de secuestro por las fuerzas represoras paramilitares. Logra escapar milagrosamente saltando por una ventana y corriendo por los techos del edificio contiguo al de su estudio y su casa. De inmediato se exilia, primero en Uruguay, luego en Brasil
y finalmente en España. El relato de dichos sucesos aparece minuciosamente detallado en su libro La ética del cuerpo, y quiero leer un pedacito. Dice Pavlovsky: el 18 de marzo de 1978, mientras estaba atendiendo en mi consultorio de Cabildo y creyendo que había superado ya lo sucedido en el 76 y en el 77, mi secretario me avisa con un gesto de advertencia que hay dos personas, dos, comillas, gasistas, que vienen a controlar el medidor. Yo estaba en una sesión de terapia grupal, dice Pavlovsky. Recuerdo que llovía. Fin de la cita. A Pavlovsky le llama la atención que los paramilitares se presenten como gasistas, porque le recuerda los personajes de Telarañas. Siempre dudé, dice Pavlovsky, si el engaño de que eran gasistas y no lo eran, no fue elegido a propósito por el antecedente de los dos gasistas de Telarañas. Mi secretario me hizo señas con los ojos. Asomándose desde adentro, vi a los tipos y le digo en voz alta a mi secretario: mire, yo estoy acá con 15 personas, éramos 8 nada más, pero que esperen 10 minutos o vengan más tarde. Fin de la cita. Agrega Pavlovsky: la mirada de mi secretario fue una advertencia y yo me dije: boleta. A partir de ahí todo fue onírico, como si mis movimientos fueran más lentos. Pavlovsky asume así su reacción. Cierro la puerta, le digo al grupo de pacientes: señores, a ustedes no les va a pasar nada, no se asusten, yo me tengo que escapar. La gente se queda estupefacta, perpleja, sobre todo algunos que no imaginaban nada de nada. Salto por una ventana a la terraza de la casa de al lado y por el vidrio veo a 2 hijos míos tirados en el suelo, en la cocina, con un encapuchado. Según me contó mi secretario, el grupo paramilitar que ocupó la casa ese día estaba constituido por 12 personas. Él los contó. Lo cierto es que Pavlovsky baja por las escaleras de la casa de al lado en la oscuridad, logra salir a la calle por Cabildo y mientras va caminando todo embarrado porque llovía, se pregunta: ¿cómo me voy a escapar si están mis hijos en la casa? Y en ese estado de despersonalización dice, corre por Cabildo y, cito, sin pensarlo dos veces, me meto en la comisaría 33. Y hago la denuncia de que, comillas, unos ladrones me invadieron la casa. Me presento como médico del barrio, dice Pavlovsky. La policía se identifica conmigo. El oficial se hace cargo. Me impresiona por su valentía. Se va para mi casa con otros 5 policías, pálidos como a matar o morir. En el mismo momento, Pavlovsky decide hacer una llamada. Como yo no podía salir de la comisaría, se me ocurrió hacer una cosa teatral, dice Pavlovsky. En esa época, Alfonsín tenía gran prestigio en derechos humanos. Entonces, delante del comisario, llamé a mi hermano por teléfono y simulé que me comunicaba con Raúl Alfonsín. Cita: mirá, Raúl, estoy con el comisario en la 33. Vinieron unos ladrones a mi casa y me dijeron que vinieras o mandaras a alguien. Mi hermano, dice Pavlovsky, entendió la clave y se vino directo para la comisaría. A los 10 minutos llegó a la comisaría el grupo paramilitar con la policía. Pasaron delante mío. Algo pasó ahí con mi llamada y el nombre de Alfonsín. No sé bien lo que pasó en ese momento, dice Pavlovsky. El oficial salió, me miró y me preguntó: ¿usted es católico? Creo que en la pregunta, dice Pavlovsky, se confirma por omisión el carácter antisemita de ciertos allanamientos. Yo le respondí que sí. A pesar de mi apellido, dijo Pavlovsky, tengo educación católica. El policía hizo una larga pausa. Cuando yo ya estaba esperando el machetazo en la cabeza, me dijo: vaya caminando, no más. Salí por Cabildo y a punto de desmayarme lo vi a mi hermano y me metí en su auto. Ya no volví más a mi casa. Fin de la cita del libro La ética del cuerpo, de Eduardo Pavlovsky. A partir de junio de 1978, Pavlovsky se instala en Madrid, donde va a estar exiliado durante 2 años. Bueno, y para ir cerrando, yo diría
que el periodo de exilio marca un corte en el trabajo de Pavlovsky en materia teatral, psicodramática y en cuestiones de militancia. Y me encantaría, para cerrar, recordar que él dice esto, dice, si bien no fui un exiliado de difícil inserción en el medio español porque tenía libros editados en España, sentía un dolor psíquico insoportable, dice Pavlovsky. Pavlovsky se vinculó en España con otros exiliados, entre ellos Norma Leandro, que estaba también exiliada en Madrid. Escribió Norma Leandro el prólogo a la obra de Pavlovsky, Cámara Lenta, digamos, en España, a Leandro lo dirigió a Pavlovsky con Susana Torres Molina y la reencontrada Zulema Katz en la obra Extraño Juguete. Digamos, para cerrar en este homenaje al querido Tato Pavlovsky y a la memoria del horror de los años de la dictadura, que Pavlovsky inicia en 1980 en Buenos Aires la readaptación del regreso o desexilio, como se lo suele llamar, y como él mismo elegía llamarlo. Cuando volví, dice Pavlovsky, me sentía un poco raro en el país. No estaba seguro de haber llegado a tiempo. Tal vez era temprano. Todavía no me sentía del todo acogido. Poco a poco tuve que ir rehaciendo mis vínculos. Y lo cierto es que, entre otras cosas que va a hacer Pavlovsky inmediatamente, va a ser participar, con tercero incluido, en el ciclo Teatro Abierto 1981, que marca un momento histórico en la resistencia del teatro argentino frente a la dictadura.